Saludos, el presente video tiene por objeto explicar la vida y obra de Francesco Carrara. Francesco Carrara nace en la ciudad de Lucca el 18 de septiembre de 1805. En la misma ciudad estudia y se gradúa de jurisprudencia en 1827. Realizó sus prácticas en el despacho de Vincenzo Giannini, quien tendría una fuerte influencia en su pensamiento. Fue profesor de Derecho Penal en el Liceo de Lucca hasta 1859, cuando se hace con la cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Pisa. En ese mismo año fue publicado el primer tomo del programa de Derecho Criminal, su obra más importante. Esta culmina en 1870 con la publicación del noveno tomo. En 1863, 1865 y 1867 es electo diputado del Parlamento. Muere en Lucca en 1888. Pasamos ahora al contexto histórico de la obra del autor. En primer lugar, es necesario anotar que Carrara nace en un contexto político muy inestable, enmarcado por la reciente Revolución Francesa y por las guerras napoleónicas. De esta forma, las ideas burguesas están en proceso de hacerse hegemónicas. En este paso del antiguo régimen al régimen liberal transcurre la primera mitad del siglo XIX. En Italia, este cambio viene también acompañado del proceso de unificación y de democratización al estilo liberal de este país. En el contexto social, cultural y económico, es necesario mencionar que en esta época está tomando fuerza el capitalismo, las ideas del iluminismo, la razón y el positivismo científico posteriormente son dominantes. En las artes podemos notar el dominio del realismo y posteriormente del impresionismo. Vamos ahora a exponer las influencias percibidas por nuestro autor. En primer lugar, Carrara es heredero del humanismo y el racionalismo de Beccaria. Estuvo también en contacto con teorías radicales, entre ellas las de Giovanni Carmignani, para quien la defensa y la utilidad social eran el fundamento del castigo. Por otro lado, también recibió influencia por parte de Terencio Magnani, quien creía que la pena se legitimaba desde la ley moral o natural. Carrara termina por armonizar estas posiciones, en principio contrarias. Entramos ahora a exponer los desarrollos teóricos de nuestro autor, sintetizados en su gran mayoría en su programa del curso de Derecho Criminal. En primer lugar, es necesario expresar que la teoría de Carrara está basada en el método deductivo. Esta visión se hace notoria cuando el autor expresa su teoría del delito. Para Carrara, el delito es un ente jurídico, pues solo existe cuando ha sido violada la ley. El delito se persigue no como hecho material, sino como ser jurídico. En cuanto a la responsabilidad del delincuente, afirma Carrara, es una imputabilidad moral de escoger entre el bien y el mal, basándose en el libre albedrío del que todo miembro de la sociedad goza. Así, para comprender el delito, no hay que recurrir ni a la personalidad del autor ni a su contexto y situación social, sino hay un hecho de ruptura. Segundo punto sumamente importante dentro de las tesis de Carrara es su visión de la pena. Para Carrara, la pena tiene dos fines centrales. En primer lugar, está el tutelaje del derecho, es decir, la pena es un mecanismo de defensa, se castiga al delincuente para defender a la víctima. Esto quiere decir que si la pena excede las necesidades de defensa, se violarían los derechos del delincuente y la pena sería injusta por no ser proporcional. En segundo lugar, la pena debe ser retributiva y con ella debe restablecerse el orden jurídico y social. Un siguiente punto importante para nuestro autor son las garantías procesales. Carrara retoma la gran mayoría de los principios expuestos por Beccaria sobre la pena mínima y necesaria y sobre la idea del derecho penal como una garantía. Dice Carrara, el derecho penal procesal son las garantías para los hombres de bien acusados. Estas garantías incluyen el derecho a un debido proceso, a la presunción de inocencia, límites a la prisión preventiva, el derecho a la defensa y la prohibición de la tortura.
En definitiva, las garantías penales y procesales buscan la protección del acusado ante la autoridad y, a la vez, el proteger a los ciudadanos del malhechor y del mismo poder punitivo. Finalmente, en virtud de la idea de dignidad humana, Carrara se niega a aceptar la pena de muerte. Esgrime dos argumentos al respecto: que la ley natural no soporta que el hombre haga del cuerpo del otro un instrumento para sus fines y que, si se acepta la necesidad de aterrar a los demás, se llega por fuerza a legitimar la pena impuesta a un inocente. Pasemos ahora a exponer la influencia de Carrara sobre su escuela, la escuela clásica. A pesar del álgido debate doctrinal sobre qué autores pertenecen o no a la escuela clásica, principalmente en lo relativo a la concepción de la pena, se pueden hacer ciertas generalizaciones sobre esta escuela. Estos aspectos comunes provenientes de la visión liberal ilustrada, teniendo la razón como centro de todo, son la preeminencia del libre albedrío, las garantías procesales, la visión naturalista racional, la ausencia de pena de muerte y de tortura, entre otros. Como habrá notado el oyente, Carrara es un claro expositor de estas ideas y su aporte a su desarrollo es invaluable. Para finalizar, haremos un barrido que ejemplifica la influencia de Carrara en el derecho penal colombiano. El artículo 1 de nuestro Código Penal dice: el derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana. En este artículo es notoria la influencia tanto de Carrara como de Beccaria respecto a la concepción del derecho penal como límite, del poder punitivo limitado. También expresa la idea de Carrara de que la legitimación de la coerción reside en el respeto a los derechos mínimos de los penados. El artículo 6 de nuestro Código Penal recoge el principio de legalidad, en el que las conductas no serán juzgadas sino por las leyes preexistentes al acto que se pretende catalogar como delito. Este principio es notorio en la teoría de Carrara cuando éste se refiere al delito. Este principio es notorio en la teoría de Carrara cuando éste se refiere al delito, pues este solo es en cuanto que el acto que se califique como tal viola una ley preexistente. El artículo 11 de nuestro Código Penal recoge el principio de antijuridicidad, que plantea que para que una conducta típica sea punible, se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal. Esta idea responde a la finalidad de la pena expresada por Carrara como el tutelaje del derecho, que plantea que la pena está para proteger a la víctima. Para finalizar, podemos dar el ejemplo del artículo 12 de nuestro código, que recoge el principio de culpabilidad. Solo se podrán imponer penas a conductas realizadas con culpabilidad, que ha erradicado toda forma de responsabilidad objetiva. Este artículo responde a la visión liberal defendida por Carrara, en la que el derecho penal persigue los actos realizados por los individuos solamente en ejercicio de su voluntad.